Poner solo un bullet de contexto, estamos atravesando un momento muy complejo en materia laboral. Conocimos hace pocos días las últimas cifras del INE, una tasa de desempleo de 8,9%, 10% en mujeres, 23% en jóvenes entre 18 y 24 años. Y este periodo de altas tasas sobre 8% lleva más de ya justo 39 meses consecutivos. Entonces, y además ahora nos toca también el contexto de una guerra, ¿cierto? Que ha tenido efectos también importantes en la economía. El proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social incorpora una serie de medidas para incentivar inversión, crecimiento y generación de empleo. Yo sé que el ministro de Hacienda ha estado, como decía el diputado Coloma, varias sesiones acá explicando, entonces tampoco me quiero repetir tanto. A la reducción del impuesto corporativo del 27 al 23%. Hay otras medidas tributarias que se han discutido también, como el tema del IVA en la vivienda, y en particular hay dos medidas tributarias en que voy a referirme, espero en menos de 20 minutos, para dar espacio al diálogo. Uno es el crédito tributario al empleo formal y el otro es la eliminación de la franquicia tributaria. El artículo 9 del proyecto de reconstrucción nacional establece un beneficio para las pymes y para las empresas sujetas al régimen general de la letra A del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, que consiste básicamente en un porcentaje de las remuneraciones que las empresas van a poder descontar de sus impuestos, ya sea vía PPM, pagos previsionales mensuales, IVA, impuesto al valor agregado, o impuesto de primera categoría para aquellos trabajadores que tengan remuneraciones en un rango, ¿cierto? Hasta 12 unidades tributarias mensuales, que se reajustó y está ahora, ¿cierto?, en un poco más de 70.000 pesos. El rango máximo salarial son ahora 847.000 pesos. El crédito máximo es de 15% para remuneraciones que están en las 7,8 UTM y cae linealmente a cero en las 12 UTM. ¿Sí? En el fondo va decreciendo en la medida que la remuneración del trabajador se va alejando del piso de las 7,8 UM. ¿Okay? Entonces no es un cambio discontinuo, es un cambio lineal decreciente. ¿Cómo funciona en la práctica? Prioritariamente vía PPM. Si este crédito no alcanza, si queda un saldo, se puede aplicar al débito fiscal del IVA, y si incluso quedara un saldo, el impuesto de primera categoría. Inclusive, si quedara un saldo después del ejercicio de primera categoría, puede, en el fondo, acumularse para otros periodos. ¿Sí? La idea es que las empresas vean un beneficio por emplear a trabajadores en esos rangos de salario. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, como se ha expresado, es mitigar por una parte el alza de costos laborales y que van a seguir aumentando. ¿Sí? Eso es importante. Acá no se trata de mirar para atrás, también hay que mirar para adelante. Y tenemos alzas ciertas. ¿Sí? Hay aumento de cotizaciones por la reforma previsional. Nos queda todavía reducción de jornada al 2028. Entonces, también mitigar esas alzas. Y por otro lado, evitar la destrucción de empleos, también como lo ha mencionado el ministro de Hacienda. Para poner un dato, en Chile hay un poco más de 9,4 millones de relaciones laborales, formales e informales, 2,5 relaciones informales. De esas se destruyen al año aproximadamente 2,5 millones de relaciones laborales, trabajos que se destruyen. Entonces, este crédito apunta a frenar de alguna manera esa destrucción. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, son más de 270.000 contribuyentes beneficiados, que lleva la tasa efectiva mediana de las pymes con renta líquida disponible positiva de 12,5 a un promedio de 7,8 con este crédito. También, de acuerdo con cifras de la DIPRES, abarca un universo de 2,3 millones de trabajadores promedio mensualmente que van a ser causantes de este beneficio y benefician mayor proporción a las pymes, porque una mayor proporción de estos trabajadores lo hace en empresas micro, pequeñas y medianas. Esto ya lo expliqué, el crédito va a tener una estructura decreciente. En el
en el último tramo, perdón, tenemos que va a haber un 38% de personas que va a poder acceder o va a causar un 15% de crédito, y el resto va a estar en el tramo decreciente de este beneficio, ¿sí? La medida cuesta algo así como 1.400 millones de dólares, y dado, esto también es importante ver, que dado que los tramos están en UTM, no están amarrados al salario mínimo, por ejemplo, como se pensó en algún momento, en la medida que pasa el tiempo, más personas van a ir moviéndose al tramo decreciente y al tramo cero. De hecho, si uno analiza la tabla 14 del informe financiero, al año 2035 el gasto de este crédito baja a casi la mitad, ¿sí? Baja a un 53-54%. Entonces, de alguna manera se va a ir extinguiendo en el tiempo. ¿Ok? Los subsidios o créditos al empleo se han ocupado antes en Chile. Eso es importante también recordarlo. Solo en la historia reciente, después de la crisis subprime, se lanzó el subsidio al empleo joven en el 2009, después el 2012 el bono al trabajo a la mujer, después la pandemia, el regresa, contrata y los IFES laborales, ¿sí? Es muy importante, sin duda, que ir evaluando la efectividad de las políticas públicas. Eso se intenta hacer siempre. El IPRES tiene ahí un rol bien importante, pero a veces no siempre se hace con todas las políticas públicas. Acá nosotros sabemos que los resultados, como mencionaban recién en la discusión los diputados, acá la economía tiene un grado de incerteza importante, ¿sí? En cualquier momento cambia el contexto o en el fondo y pueden cambiar los resultados. Entonces, acá no se trata de decir con un subsidio vamos a mejorar toda la situación del empleo. El crecimiento económico es clave para la generación de empleo formal, ¿sí? Este instrumento, como ha dicho el ministro de Hacienda, va también orientado a evitar de alguna manera la destrucción de empleo formal. Esto es lo que respecta al crédito tributario. Para ir avanzando voy a referirme a la franquicia tributaria. El proyecto de ley plantea en su artículo 26 la derogación de una serie de artículos, el 14, el 34, el 40, el 42 y 43 de la ley 19.518, que es básicamente la que establece la franquicia. Derogar esos artículos en simple significa derogar la franquicia. Me gustaría tenerme solo unos minutos para entender de qué hablamos cuando hablamos de franquicia tributaria. La franquicia tributaria es un beneficio tributario, ¿sí? Para aquellas empresas que tributan impuestos de primera categoría, descontar gastos de capacitación y evaluación o certificación de competencias laborales con ciertos topes que podemos discutir. Acá es un ecosistema un poco complejo con distintos organismos. Las empresas, en el fondo, hacen un aporte a organismos técnicos de intermediación de capacitación que intermedian, y los organismos técnicos de capacitación proveen esta capacitación, las OTEC, ¿sí? Entonces hay aportes, pero también hay gastos ejecutados, hay que distinguir eso. Entonces, cuando no se ejecuta un gasto, hay cierto traspaso a años posteriores, que no siempre coincide el año del aporte con el año de la ejecución, ¿sí? Y eso obviamente le pone cierta complejidad. Los actores acá son básicamente las empresas, que definen trabajadores, contenidos. Está el CENSE, que va de alguna manera a autorizar actividades de capacitación, los valores hora por unidad de capacitación laboral. Las OTEC van a proveer la capacitación y las OTIC son aquellas que intermedian entre empresas y proveedores. Ese es un ecosistema que se ha armado desde el año 1976. ¿Quiénes pueden usarla y cuáles son los topes? Acá también es importante relevar esta situación. Aquellas empresas con una planilla anual de sobre 900 UTM pueden descontar hasta el 1% de la planilla anual de remuneración. Sin embargo, aquellas con planillas menores, por ejemplo, planillas anuales de 35 a 45, son empresas bien pequeñas, pueden descontar hasta 7 UTM. Esos son menos de 500.000 pesos al año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la práctica? Que muchas de estas empresas, la gran mayoría, no usa la franquicia.
¿Qué se puede financiar? Distintos tipos de capacitación a trabajadores, pero también a no trabajadores. Está el precontrato, que es una capacitación previa a la relación laboral, el postcontrato, que es cuando termina una relación laboral, que es como un servicio de outplacement. Están la evaluación y certificación de competencias laborales y gastos complementarios acordados por comités bipartitos. Dentro de las complejidades está el año que las empresas aportan, que pueden ocupar estos recursos para capacitar, pero cuando pasan para el otro año se llaman excedentes. Las empresas pueden hacer uso de esos excedentes también en el año 12. Si quedaran excedentes para el año 3, se llaman remanentes y ahí es el CENSE el que hace uso con becas laborales y ahí también se ha generado un ecosistema de distintas fundaciones que postulan a estas becas laborales, ¿sí? Fundaciones, entre otros. Los excedentes del año 2, como dije, se pueden usar, el año 3 los usa el CENSE y las becas se licitan, básicamente. Las OTIC administran estos recursos y las OTEC que se adjudican pueden entregar las capacitaciones. ¿Cuál ha sido el diagnóstico de la franquicia en los últimos años? Que tiene problemas importantes, ¿sí? La Comisión Larrañaga del año 2011 concluyó que su impacto en empleabilidad y salarios era en promedio no significativo y que presentaba sesgos regresivos. También me gustaría hacer el disclaimer que yo fui miembro de la Comisión Larrañaga. ¿Okay? Abro comillas, la Comisión accedió a los mejores datos disponibles para evaluar los resultados de la franquicia tributaria y concluyó que este instrumento no contribuye significativamente a mejorar los ingresos laborales ni la empleabilidad de los trabajadores que participaron en cursos financiados mediante dicho mecanismo. Hace muy poquito, en septiembre del año pasado, hubo un informe de la DIPRES que ratifica de alguna manera los hallazgos de la Comisión Larrañaga. Abro comillas. Se observa que el instrumento de franquicia tributaria es utilizado casi exclusivamente por empresas grandes, de donde proviene alrededor de un 88% de los capacitados. Un 10% de los capacitados son de empresas medianas y apenas un 2% de empresas pequeñas, con un porcentaje despreciable de capacitados de microempresas. Cierro comillas. Y respecto a su efectividad en variables de mercado laboral, tampoco encuentran impactos significativos en empleo ni salario, ¿sí? Estos son estimaciones, por supuesto. Acá hay mucho trabajo de datos, de análisis de datos, y que básicamente encuentran que los trabajadores que usan estos programas de capacitación no tienen más empleabilidad una vez que pierden el empleo y no ven un alza en los salarios tampoco. Hay otro tipo de informes de la Contraloría que también ha develado algunos problemas en el funcionamiento. Se ha intentado reformar la franquicia tributaria, han habido al menos 2 intentos en la última década y fracción. El año 2014, después de la Comisión Larrañaga, se ingresó el proyecto Boletín 9255-13, el cual no prosperó, y el año 2019 también se ingresó un proyecto de modernización de la franquicia tributaria, Boletín 12487-5, que establecía también algunas mejoras con el objetivo de generar un mayor compromiso de capacitación, incidir sobre todo en los trabajadores más vulnerables a los cuales no está llegando esta capacitación. Tampoco prosperó ese proyecto de reforma. La eliminación de la franquicia es una medida que obviamente no elimina la necesidad de capacitación. Esta es una medida que va a generar, al menos en el corto plazo, ahorro de recursos fiscales del orden de 300 millones de dólares, son 287.000 millones de pesos. Y ciertamente nosotros tenemos que reforzar con urgencia la necesidad de avanzar en mecanismos más efectivos de capacitación. Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social estamos trabajando en medidas de corto y mediano y largo plazo para un diseño de instrumentos más efectivos. En el corto plazo existen recursos disponibles con cargo al 2% del Fondo de Cesantía Solidario, que es el artículo 25 bis, que permite usar esos recursos para intermediación y habilitación laboral y que hoy en día se están usando muy poco. Eso en el corto plazo. Eso permite ir a favor de los trabajadores más vulnerables, aquellos que han perdido el empleo y que están haciendo uso o han hecho uso del Fondo de Cesantía Solidario. Y
estamos creando, lo anunciamos el 1 de mayo, una mesa técnica para discutir no solo temas de empleo, con foco en empleo femenino, sino también abrir la discusión a mecanismos alternativos de capacitación de prosperar esta medida. Lo dejo ahí para no monopolizar la palabra. Trabajando para usted.